Aquellos propósitos que van generalizados a mejorar los hábitos son buenísimos. No quiero decir que no. Nos dan estructura, nos dan guía, nos dan un poco de dirección. Pero lo que realmente vale la pena, lo que realmente nos hace disfrutar cada segundo y cada momento, es todo eso a lo que le quiero dedicar más tiempo. Es todo eso a lo que le quiero poner límites. Y es todo eso a lo que me ayuda a ganar, como diría Simon Sinek, The Infinite Game. O sea, hacer nuestra versión más grande y más completa cada día. Mi nombre es Ana, con doble N. Y en este espacio venimos a romper paradigmas, a cambiar nuestra perspectiva sobre todas las cosas, a descubrir el detrás de todas las historias de éxito y no tanto éxito que nos inspiran a nunca parar. Pero más importante, a encontrar nuestro porqué, qué nos impulsa y qué nos hace querer ser la mejor versión de nosotros mismos. Hay una frase muy famosa por ahí que dice lo siguiente: aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y entre todas las cosas que creo firmemente que les he estado enumerando durante todo el 2022, la que encabeza la lista es mi fiel creencia sobre la reflexión. Por años y años, tanto en libros como en poemas, en películas, en series y sobre todo en canciones tipo Lo que pasó, pasó y ya lo pasado, pasado, la idea del pasado y lo vivido es algo que no solo se debe dejar atrás, pero que se tiene que olvidar, superar y borrar. Y si bien concuerdo en que aferrarnos a situaciones anteriores nos limita la capacidad de crecer y avanzar, porque lo que en realidad hace es nublarnos la visión hacia el futuro y no permitirnos disfrutar lo que tenemos ahorita, o sea, el presente, sí creo que como las flechas, a veces un pequeño vistazo al pasado siempre será una excelente estrategia para tomar dirección, velocidad y objetivo. Con esto viene aumentada mi fiel creencia sobre la reflexión. El año nuevo no solo se acerca, sino que ya pasó. De hecho, hola, bienvenido 2023. Y desde el año pasado hice un capítulo que me gustaría mantener como si fuera, no sé, una tradición anual para ponernos mejores metas y objetivos. Porque la realidad es que todos los años tenemos estas listas interminables de propósitos y promesas que nos hacemos. Promesas que se repiten, como ya dije, año con año, y por alguna razón, razones que pueden ir desde la más personal hasta la más generalizada, siempre nos quedamos cortos. Y este año me gustaría que esta lista interminable de promesas venga desde un ángulo un poquito diferente, ligeramente inspirado en lo que hicimos el año pasado. El 2022 se acabó y como una montaña más a tu colección y desde la cima de esta montaña, me encantaría que por unos 30 segundos le hagamos como Bernardo y su reloj, le pongamos stop al tiempo, nos volteemos y en vez de darle la vista de frente al futuro, le demos la espalda unos 30 minutitos. ¿Qué tal? Ahora, como Hermione, lo que sí me gustaría es que con tu giratiempo te regreses lo más rápido que puedas al 1 de enero del 2022. El año pasado te hice 9 preguntas que nos ayudaron a reflexionar un poquito sobre lo que vivimos durante el 2021. Y esta vez quiero hacer lo mismo desde un ángulo diferente y con un invitado muy especial. La vez pasada, el capítulo parecido a este lo hice yo sola. Te hice las preguntas, me hice las preguntas, te las respondí, lo compartimos y lo vivimos. Pero hoy va a ser en vivo y a todo color. Y el joven que me representa mi 2022 y que además también va a representar mi 2023 y futuros años, el día de hoy decidió no volar en parapente, encerrarse en un cuarto conmigo y grabar el podcast. Así que bienvenido a tu primer capítulo de Con Doble N, Jerónimos Gutiérrez. Muchas gracias. Quiero, para ir a saludar un poco más efusivo contra. ¿Cómo están? Yo sé que estás nervioso, pero espérate. Bienvenido al podcast. Ya sabes lo que vamos a hacer, ya lo hicimos un ratito. Vamos a hacer 9 preguntas. Vamos a platicarlas lo más profundo y lo menos profundo que tú quieras, sin pena, sin miedo. La comunidad es chida. Así que antes de empezar, si estás manejando, este no es el momento para que hagas este capítulo, ponle stop. Te veo cuando llegues a tu casa. Pero si ya estás contigo mismo, solito, en un lugar cómodo, chido, como nosotros, que Jero tiene un té, como el señor que ya es, y yo tengo un café, como la adicta que soy, vamos a empezar con la pregunta número 1. ¿Qué te hizo más feliz este 2022? Ahora, lo que quiero hacer es una dinámica que ya hicimos Jero y yo, y es exactamente igual a la del año pasado. En vez de sentarte a tratar de recordar todo lo que pasó en tus 2022, siéntate a ver todo tu carrete de fotos. Ahora, como modernidad, ya tenemos esta habilidad y este hábito de inmortalizar todo en fotos. Y quiero que revises todos aquellos momentos que te hicieron feliz este 2022. ¿Qué cosas
te hicieron parar el tiempo e inmortalizar la experiencia en algo que pudieses revivir cuando tú quisieras desde una computadora, desde un celular? ¿Qué momentos te quitaron el aliento? ¿En qué momentos te sentiste más orgulloso de ti? ¿Qué momentos te hicieron querer repetirlos cada vez que los ves? Eso es lo que quiero que pienses. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Como quieras, podría empezar yo. Pues mira, sin duda, y hace rato nos reímos mucho de este punto, pero yo creo que sin duda es medular y fue que me hayan despedido. Nunca me había pasado, o sea, es una primera para mí, en parte porque en gran medida trabajaba para mí mismo, he emprendido gran parte de mi vida o trabajado en negocios familiares, pero entonces como que nunca había tenido la oportunidad de que me despidieran, pero en este caso fue una despedida muy curiosa porque era un proyecto que a mí me estaba, como tú dices, quitándome el alma. Sí estaba. Nunca había sentido que me quitaran un peso de encima de tal manera como fue esto. O sea, me invitaron a un desayuno los socios, estuvimos ahí platicando de métricas que se lograron y muchas otras que no se lograron. Y bueno, se resumió en que ya no necesitaban mis servicios. ¿Por qué es de tus momentos más felices? Porque fue como si me quitaron un peso de encima, que me sostenían abajo, que no me dejaban respirar, como si estuviera eternamente dentro de una alberca con apenas pudiendo como que jalar tantito aire para mantenerme a flote. Y en el momento que me dieron la noticia en este desayuno fue como, o sea, como el cliché de que me quitaron una carga de encima, pero nunca lo había sentido tan real. Uh-huh. O sea, de veras fue así como, como que el dejar ir en ese momento, decir, ok, entonces esto ya no es mi responsabilidad, esto ya no es algo que yo tengo que afrontar porque yo ya le había perdido como que... Era algo que te tenía muy infeliz. Y lo veíamos todos y lo sentíamos todos. O sea, y me lo decían, o sea, nunca había tenido situaciones de discusiones contigo tan seguido como en ese momento. No quería platicarle a nadie del proyecto porque pues me sentía como un fracaso, me sentía como que nada más no lograba avanzar, como que empecé a dudar de todas las decisiones que había yo tomado. Estaba como que súper emocional, súper impulsivo, pleitos con mamá, pleitos con mi hermano, no sabía por dónde avanzar, no me dejaba abrir mis ojos hacia otras cosas, a emprendimientos que habían sido muy exitosos, que tenía yo como proyectos personales, acabaron como que pasando un poquito a segundo término y pues nada, si los que nos oyen tienen la oportunidad de quitarse un peso de encima que sienten que es algo que los lleva como que empujando para abajo, sí, les recomiendo que lo hagan, ¿no? Sin duda, en este caso me lo autoimpusieron. Sí. Fue como... Tomaron la decisión por ti. Pero fue un blessing. Creo que algo padre de tu momento más feliz es que mucha gente ve el despido o el perder un trabajo o el perder una oportunidad como algo malo. Como que siempre tiene esa connotación negativa, ese downside, ese miedo de no quiero perderlo, por más que no me está haciendo feliz, pero no quiero perderlo. Y de repente nos damos cuenta que era lo que necesitábamos para avanzar. Yo personalmente les puedo decir que Jero fue un cambio, otro ser humano, literal, sonreía más, era más feliz, disfrutaba más lo que hacía. Probablemente sí tenía un poquito como de incertidumbre hacia qué iba a pasar, porque pues al final cuando pierdes algo así de grande, lo digo por experiencia, yo ahorita estoy en esa etapa también, la incertidumbre te invade y si es como ¿a dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Te pierdes un poquito a ti, pero creo que te encontraste un poco más. Claro. O sea, realmente fue así. Y lo que tú dices, como que hay cosas que entran en duda, ¿no? Nosotros estábamos a un mes de casarnos, porque esto fue en marzo y nosotros nos casamos por lo civil en abril. Uh-huh. Entonces, pues perder tu chamba un mes, o sea, saber que tienes un mes más una liquidación de chamba cuando estás empezando una nueva familia donde sabes que tu pareja está haciendo un esfuerzo muy grande de mudarse de estado completamente sin tener de veras una chamba estable. Entonces como que todas estas cosas juegan un rol importante, pero estuvieron tan encubiertas por la infelicidad que estaba viviendo que el sentir esa libertad me dio una apertura de abrir mis alas y de buscar por dónde íbamos a resolver estas cosas, ¿no? Y empecé a ver soluciones en lugares donde yo no las había visto. A estas, pues digo, no decimos que un sustento de vida económico, uh-huh, no es peccata minuta, uh-huh,
pero en este sentido sí lo fue. Sí fue peccata minuta, fue completamente secundario a la felicidad y al peso que sentí que me quitaron de encima. Tanto así que me llevó como que a poder disfrutar ese mes porque pues otro de los momentos más felices que yo creo que tú y yo compaginamos de este año fue casarnos. Sí. Y tuvimos la fortuna de tener 2 celebraciones, ¿no? Dos bodas, ¿cómo dos no? bodas, una en un lugar muy importante para mí, para mi familia y que ahora es importante para ti, que es Valle de Bravo, y otra pues en lo que es una parte pues muy medular de nuestra muy relación y muy medular de importante nuestra para mí relación. también, que Exacto, pues que es tu mi casa, Blanca ¿no? Mérida. Que es tu Blanca Mérida, que es tu casa y todo lo que representa, ¿no? En cuanto a valores, en cuanto a espiritualidad y todo. Y el haber tenido ese mes donde pues estuve entregando el puesto a una persona que ya habían contratado y poder concentrarme en organizar la boda civil perfecta para mi esposa, Dale. fue un sentimiento de felicidad que no había yo tenido por lo menos en todo el inicio del año pasado, y pues yo creo que desde octubre del 2021 hacia esa fecha, hacia marzo del 2022, habían sido, ¿no? Pues un medio año muy infeliz para mí. Yo creo que si me cuelgo un poquito de lo que estás diciendo tú, uno de mis momentos, bueno, 2 de mis momentos más felices del 2022 fueron las bodas. Y luego cuando lo platicaba con Jero, le dejé muy en claro que no son mis momentos más felices específicamente porque nos casamos y por el hecho de haber tenido las bodas que... No les voy a decir tampoco que soñamos, porque nunca fui esa niña de, ay, mi boda la sueño así, pero sí lo que queríamos, que es el motivo por el cual fueron 2 de mis momentos más felices. Y es haber tenido a toda la gente que nos quería en serio ahí. En lo personal, para mí, pues ver a gente muy importante para mí viajar para celebrar conmigo un momento muy especial, muy específico que vivieron y que vieron conmigo, que era, deja tú casarnos, romper esa distancia que llevábamos 3 años tratando de romper, ¿no? Y que mes con mes y viaje con viaje se hacía más duro, se hacía más fuerte, la distancia se hacía más larga, se hacía más pesado, por más que lo queramos romantizar, pues al final es un poquito complicado. Y la gente que ha estado en este rollo de tener una relación a distancia lo debe de saber, no es una situación fácil. Para nosotros fue bastante sencilla, pero no voy a decir que fue fácil. Pero ver a toda mi gente ahí fue lo que me hizo que me explote el corazón de felicidad. Y pasaba las fotos y pasaba momentos espectaculares, pero ninguno se compara con el saber que quienes han estado y estarán en los lugares más remotos, con los climas más extremos. Vi amigos que viven lejos llegar a celebrar conmigo, amigos que viven en Italia, los que están en Francia me hablaban por teléfono, amigos que no veo hace mucho, familia que no convivía tan unida desde hace mucho tiempo, familia que ya no tenemos cerca tampoco. Digo, tú tienes familia en Holanda que viajó hasta acá para ver al más chico culminar su vida, firmar su sentencia de muerte. Y yo tengo amigas que se fueron a vivir a otros continentes, literal, y hacer el esfuerzo más grande para estar aquí, para celebrar con nosotros. Verlos a todos, me acuerdo que una amiga tuya me dijo, date un chance en tu boda de pararte y ver lo que lograste. Y yo no creo que haya logrado casarme, yo creo que logré unir gente, logré unir corazones, logré unir amor, logré unir felicidad. Y creo que eso fue algo que distinguió muchísimo nuestra boda, fue mucho amor. Sí, y lo vi muy claro aquí en Valle de Bravo, donde celebramos nuestra civil, justamente cuando mi suegrita querida, ¡Voló! Sí, voló. Ese es otro de mis momentos más felices, claro. Laura Medina. Si estás escuchando esto, realmente creo que mi siguiente momento más feliz es cuando te fuiste a la despedida soltera que me hizo Ana a México. O sea, haber visto que te costó, pero que tuviste la confianza suficiente para volar conmigo. El vuelo, el avión para mi mamá es uno de los traumas más horribles de la vida y uno de los miedos más grandes. Y haberla tenido en Valle, tanto en la boda civil, disfrutándolo desde el momento 1, como en la despedida, aunque le tocó un micro temblor. O sea, todo, haberla visto superar ese miedo, yo creo que fue uno de los highlights de mi 2022.
¿Tú qué Claro. otro tienes por ahí? Y sí lo vi, ¿no? O sea, antes de cambiar, yo lo vi, yo vi cómo cambió un poquito tu dinámica. Desde ese momento. Desde ese momento. Sí. Así fue como una aceptación de que esto es algo que nos toca vivir a todos en familia, ¿no? En estas uniones de familias que existen. Y bueno, y el tercer momento que yo tengo marcado, pero la llegada de nuestro Jacinto, ¿no? Jacinto, para los que no saben, es un pastor alemán negro. Es un torbellino que llegó sí, a esta casa. que trae mucha felicidad, mucho desmadre, pero mucha felicidad. Pero no había sonreído así en meses. Ajá, y yo llevaba un rato como que batallando con la llegada. Pues... Con que sí, llegue. Exacto. Con que llegue. Ese es otro de mis momentos más felices. Haber visto a Jacinto. Acepté que Jacinto llegara sin mí, quiero decirlo. Y me pesa hasta el día de hoy. Es más, fue tu idea. Fue mi idea. Pero Jero llevaba un ratito sin sonreír. Y sin sentirse feliz. Y sintiéndose muy solito en Guadalajara. Y Jacinto yo creo que vino a traerle un poco de ese caos necesario. Sí. Que te hacía disfrutar los días. ¿Qué momentos? Viene la pregunta número 2. Porque si no nos vamos a llevar horas en los momentos felices. Ok, sí. Ok, momentos más tristes del 2022. ¿Qué momentos fueron para ti los más tristes del 2022? Yo creo que tu primer momento y mi primer momento es el mismo. Sí, perder a Bart. Y yo perder Spot. Y tú perder a Spot. Sí. Para los que no saben, nuestro 2022 empezó y terminó con 2 pérdidas de 2 perrijos muy, muy increíbles. En enero, Jerillo perdió a Bart, que era otro pastor alemán que ya llevaba con él, ¿qué? 11 años. Y yo, justo un mes antes de la boda religiosa, que fue el 15 de septiembre, la boda fue el 15 de octubre, entonces el 15 de septiembre, tuvimos que decirle adiós a Spot, que era nuestro cocker inglés, sal y pimienta, después de 13 años de estar con nosotros. Creo que fueron 2 momentos bien difíciles. Sí, y a pesar de que, porque sabes, ¿no? Cuando tú quieres un perro, sabes que pues no vive lo mismo que un humano. Entonces tú sabes que te vas a tener que despedir de él. Pero eso no significa que es fácil. Sí. Y definitivamente cuando viviste algo tan grande para mí, yo he tenido muchísimos perros. Ayer le contábamos a Ana que yo en algún momento tuve más de 40 perros al mismo tiempo, entre crías y entre bebés y entre todo. Pero un compañero como lo que fue Bart conmigo, que fue el perro con el que yo me salí de casa de mis papás, el perro con el que yo tuve mi primer chamba, mis primeros emprendimientos, decidí empezar a entrenar la corrida con él, es el primer perro que entrené en forma, ¿no? Que no era un perro en libertad, que hacía lo que quería y porque mis papás tenían un jardín grande, ¿no? Y entonces como que el reflexionar todo lo que aprendí de él y todo lo que perdí que ya no estuvo conmigo a principios del año pasado, como que sí fue algo muy, muy duro para mí. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que cuando hice esta pregunta, la de los momentos más tristes, también le dije a Jero, además de poner un momento triste, ponme decisiones o pensamientos que te robaron la felicidad. Yo voy a agarrar la de Bart justo porque es una de mis decisiones y de situaciones que me hicieron sentir más triste. Cuando Bart se muere, yo tendría que haber estado en la Ciudad de México. Teníamos un eventillo allá en la Ciudad de México. Y yo ya estaba muy cansada de estar viajando, estaba muy cansada de estarnos moviendo por todos lados. Y creo que mi mamá no me va a dejar mentir. Llevaba yo unas 3 semanas diciendo, ojalá me enferme y no vaya, ojalá me enferme y no vaya, ojalá me enferme y no vaya. No tenía yo ganas de viajar. Tenía yo ganas de ver a Jero, pero tenía yo ganas de viajar. Y justo un día antes de subirme al avión, haciéndome una prueba de COVID por petición del evento al que íbamos, salí positiva y me tuve que quedar en Mérida. Solo para saber al día siguiente del evento que Bart se había muerto en los bracitos de Jero. Y me sentí el peor ser humano del mundo, porque lo deseé y lo deseé con fuerzas. Y yo creo que eso nos trae un aprendizaje muy grande que más adelante le voy a explicar, pero pues me voy a tomar un ratito aquí también, porque también se vale reflexionar en estos momentos, que a veces las decisiones que tomamos y los pensamientos que tenemos son más fuertes de los que creemos, y que a veces tenemos que tener mucho cuidado con lo que deseamos, y tenemos que tener mucho cuidado con lo que pedimos, porque podemos arrepentirnos. Yo creo que ese fue uno de los momentos más tristes. O sea, saber que yo pedí no estar en esa situación. O sea, no en lo de Bart, pero yo pedí no estar
ahí presente contigo y no estuve en uno de los momentos más tristes de tu 2022. Otro mío, por ejemplo, es que mi abuelita estuvo en el hospital. Un rato en el hospital con una situación que nos asustó muchísimo a todos. Estuvo más tiempo ahí de lo que pensamos que iba a estar. Estuvo ahí por situaciones más complicadas de las que pensamos que iba a estar. Y nos tocó a todos como familia, pues, turnarnos, cuidarla, estar ahí de guardias. Y si bien sí mi abuelita estuviera en el hospital y estuviera enferma era uno de los momentos más tristes de mi 2022, yo creo que el darme cuenta de lo fácil que damos por sentado las cosas que tenemos y las personas que nos rodean fue lo más triste de mi 2022. El pensar que son eternos, que las personas son eternas, que la vida es eterna, que ahí van a estar siempre, el no disfrutarlos, el no darles el tiempo que se merecen, el no darles la prioridad. Eso fue, creo yo, lo que pensaba más sentada en ese silloncito viéndola, diciendo, mi mamá siempre me dice que le hable más, mi mamá siempre me dice que la vaya a ver más, y de repente te das cuenta que probablemente ese más ya no va a ser. Gracias a Dios está perfecta, más lúcida que nunca, más feliz que nunca. Esta Navidad estuvo espectacular además. Pero yo creo que ella también aprendió yo mucho, creo que ella fíjate. también aprendió mucho de eso, la verdad. La vimos con una actitud completamente diferente. Eso también fue. Y mi última decisión fue que me prometí el año pasado, hace 2 años, en 2021, dejar de compararme con los caminos de los demás. Siempre caigo en comparaciones. Yo creo que todos siempre caemos un poquito en comparaciones, pero me acuerdo muy, muy bien, y también lo voy a explicar un poquito más adelante en otra pregunta, que cada vez que salgo de una cena con los amigos de Jero o de alguna plática con algún amigo de Jero, y a veces ahora muchas pláticas de amigas mías o de personas muy cercanas mías, sí me cuestiono mucho el por qué yo sigo estando donde estoy. Y empiezo a comparar mis caminos con los caminos de los demás. Y por qué si ellos ya lograron esto, yo no he hecho nada y me siento improductiva y me siento poco funcional y siento que lo que hago no tiene tanto valor, y caes en ese tipo de comparaciones que te hacen irte un poquito más para abajo, ¿no? Y yo creo que nos pasa un poquito a todos, pero es uno de mis momentos más tristes porque te roba la felicidad de vivir ese momento, ese instante. Dejaba de celebrar por flagelarme. O porque sentías a lo mejor incertidumbre de ti. De mí, exacto. ¿No? O sea, veías tanta seguridad allá que el decir, chin, o sea, no solamente están lográndolo, pero saben hacia dónde van. Exacto, saben hacia dónde van. Y el no saber da pánico. ¿Qué otro tuyo? Justo va un poquito, no tanto por ahí, porque está como que intermezclado, pero en el de repente encontrarme sin chamba, esa misma incertidumbre que tú estás platicando, pues es algo que resurgió, ¿no? Como que fue en que yo sentí y aún siento, y es algo que sin duda estoy trabajando, pues me sentí perdido, ya no sabía para dónde caminar, mi confianza que tenía en tomar acción para para ejecutar algo dentro de los proyectos, se perdió como en el dudar demasiado, dudar de mí, para dar ese siguiente paso, para tomar una siguiente acción que me llevara o tomar una decisión mala que pues se arregla y se toma la correcta, o tomar la correcta y luego seguir para adelante. Simplemente como que me empecé a paralizar. Ok, entonces ya sabemos qué nos hizo feliz este 2022, ya sabemos qué nos puso tristes este 2022, y ahora vamos a pensar un poquitito cuál fue nuestro aprendizaje más grande del 2022. Dígale sí, el más. Que nada es tan grave. Que nada es tan grave. Que nada es tan grave, que así como súper cliché de Confucius y lo que tú quieras, pero... Confucius. Confucio. Ese güey. Mi pocho, ok. Con mi campeón. Con tu campeón. Nada es tan grave. Nada es tan grave que life moves on, ¿no? Que puedes perder la chamba en un año y encontrar otros proyectos que no solamente te dan un sustento económico, sino también te vuelven a emocionar en estar en algún tipo de emprendimiento. Que perder a alguien muy querido, no solamente te deja momentos tristes, sino también te da aprendizajes. Y pues nada, que estamos como que muy acostumbrados a pensar que hay ciertas cosas que tú piensas que pues que van a terminar como si esto pasa, entonces ya valió mi vida, ¿no? Uh-huh. Y no, la realidad es que
hay pocas cosas excepto la muerte que de veras marcan el final de un ciclo por completo. Siempre tenemos algo bueno que sacar de lo malo. Y creo que ese aprendizaje tuyo de Lives Goes On, viene uno mío, que es el de reinventarnos. Pero antes de indagar en el de reinventarnos, sí me sorprendió. Mi 2022 trajo consigo muchas pláticas al respecto. De pensar y de creer que por una mala decisión o por una situación que no estuvo en nuestras manos, porque la realidad es que eso es otro de mis aprendizajes, el 90% de las cosas que pasan a nuestro alrededor no las podemos controlar. Resulta que sentimos que ya nada vale, ¿no? Que nos cuesta mucho trabajo seguir, que pensamos que fue el acabose, que ya no vamos a poder o cambiar de historia, o cambiar de camino, o cambiar de gustos o de preferencias, o de intentar ser algo más o algo menos. Y lo viví con una amiga que pensaba que por una situación que le sucedió ya no había para dónde. Ya no había para dónde moverse, ya estaba demasiado grande, ya a esta edad no nos podían pasar esas cosas, y de repente te das cuenta que el ser humano nace con esa habilidad de reinventarse, o de adaptarse, o de resiliencia, yo creo, más que nada. Que somos capaces de, en cualquier situación, salir adelante o cambiar el rumbo. Y lo platicábamos hace ratito, que de repente quieres ser una persona más espiritual que no había sido antes, y sí te puede hasta medio jalar hacia atrás o obstaculizar el pensamiento de es que si nunca fui, ¿cómo voy a ser ahora? O que la gente tampoco te ve en ese aspecto, como nunca fuiste, porque ya eres. Y sí somos capaces de reinventarnos. De hecho, estamos hechos para eso. Cambias de roles, cambias de chamba, cambias de ciudades, creces, maduras, piensas diferente. Yo creo que ese es uno de mis aprendizajes más grandes, que es justo, una decisión no es el acabose de tu vida entera. Tienes la capacidad de reinventarse. Y otro de mis aprendizajes, que lo platicamos también allá arriba, es que perdonar también es aceptar. Y esa parte del perdón se nos olvida muchísimo. Perdonar no es solo perdonarnos por cosas o por malas decisiones o por situaciones que hicimos o dejamos de hacer. No es solo perdonar a los demás, es aceptar lo que pasó. Y mi mamá me lo decía al principio de la pandemia. El primer paso para todo, Ana Laura, es la aceptación. Acepta tu situación actual. No es tu destino final, pero es tu situación actual. ¿Qué puedes hacer con lo que tienes ahorita? ¿Qué puedes hacer con lo que hay ahorita? ¿Cómo puedes seguir adelante? ¿Cómo puedes crecer de eso? ¿Qué puedes aprender de eso? Y una vez que lo aceptes, vas a ser capaz de superar esa situación, de perdonarte de verdad. O sea, de decir, ¿sabes qué? Pues tomé esta mala decisión y en vez de estarme castigando por eso, ok, ya la tomé, ya fue, ya tuvo este resultado. ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora para dónde vamos? Pregunta 4. ¿Cuál fue tu logro más grande del 2022? Esta es una pregunta que me la tomé un poquito, por un lado personal, por un lado como que de los deportes que hago, y un poquito por un lado profesional. Pero de lo que más orgulloso estoy yo, que como que lo tomo como un logro muy importante, es haber logrado organizar la boda civil de tus sueños. ¿No? Todos, yo creo que mucha de la gente que te oye, como son amigos que tenemos en común, o son amigos tuyos que me conocen a mí, o amigos míos que te conocen a ti, Ajá. Todos saben que yo soy un desmadre. Y que yo soy muy organizada. Y que tú eres muy organizada. Excelente. Entonces, el haber tenido la confianza de tu parte, que me hayas dejado a mí organizar la boda civil, tomar la mayoría de las decisiones, platicándome cuáles eran tus sueños, Ajá. y que yo haya podido tener un producto final que te encantó, porque sí siento que te encantó. Sí, estuvo espectacular. Me pone muy orgulloso. Y pues culminó en una celebración sumamente exitosa, con momentos muy cardíacos donde la gente dudó, ¿no? Gente dudó de ti, la gente dudó. Que no llegaba, Yo nunca dudé. Gracias, mi amor. Que no llegaba la jueza, que yo estaba colgando con una escalera las luces. Sí, las luces. Ahí sí dudé. Sí. Ahí sí dudé. Pensaban que me iba a romper mi Mauser. Pero estuvo muy bonita la celebración, y la verdad es que estuve muy orgulloso desde el momento en que llegó la jueza, porque cuando me empezó a llegar tarde la jueza, ahí sí me empecé a preocupar. Pero muy bonita la fiesta que planeé, pero y luego... Pero la verdad estuvo espectacular.
pues nada, eso me pone muy orgulloso. Entonces esa sería como que un poquito la central, que a lo mejor suena medio burro para la gente que nos está escuchando, pero Pero es para que mí... no entienden. La niña de los colores y los plumones y las agendas se casó con el señor, vamos a ver qué trae la corriente. O sea, es que a ese nivel de confianza, de organización y desorden tuve. No saben. Sí, No sí, ubican. sí, y todo salió bien. Todo salió perfecto. Otro, digo, para mí, agarré un deporte de pandemia con el cual me clavé muchísimo y como uno de los puntos Casi nada. donde culminas, o sea, como un logro muy importante para la gente el deporte es volar en parapente. Y un objetivo muy importante, por lo menos para la gente que vuela localmente en Valle de Bravo, es poder hacer la transición de llegar de El Peñón, que es donde despegamos, y cruzar toda la sierra, todas las montañitas de Valle de Bravo para llegar al lago de Valle de Bravo. Y Sin eso caerte. sin aterrizarte en medio, ¿no? O sin aterrizar en el lago, que ya también lo hemos logrado. Y después de varios intentos frustrados y de sentir que yo estaba listo y me daba mi dosis de humildad, porque yo decía, hoy es mi día, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Finalmente, logré llegar yo solito, sin el acompañamiento de ningún profesor, de ningún amigo que tiene más maña o más conocimiento que yo, y a lo mejor suena güey, ¿no? Como el lograr hacer una ruta de bici, o el lograr hacer un medio maratón, Pero son pequeños objetivos que te pones de cosas que te importan. Y yo creo que eso le da mucho valor. Y lo vimos ayer en el documental. O sea, al final, todos los eventos que pasan tienen el mismo valor. Somos nosotros los que decidimos si valen menos o más. Y la realidad es que todos valen por igual. O sea, tan importante es que hayas llegado hasta aquí sano y salvo como el primer día que lograste hacer un vuelo solo, y se ve en tu emoción y se ve en tu felicidad, y la gente no está entendiendo el nivel de trauma que tiene Jerónimo, pero es real, ha sido causa de pleito, eso sí ha sido causa de pleito, claro. para que vean. Sí, ahorita sonamos muy felices, pero ayer nos agarramos de los pelos. Que también nos dimos cuenta parte de, ¿no? Fue nuestro primer pleito Fue nuestro primer pleito, high five. Como pareja. Y aquí seguimos. Ok, mi logro más grande del 2022. Tengo varios. Voy a decir los más importantes. La primera es que este podcast sigue vivo. Hola, radio escuchas. Porque tuvo muchas trabas, tuvo muchos obstáculos. No tenemos la infraestructura todavía para un podcast al nivel de Ser Galandudas o de Cracks Podcast. Ahí estamos otra vez en este hábito de compararnos, ¿verdad? Pero... Y aquí seguimos. O sea, por más que dudamos de lo que decimos, de lo que platicamos, de los invitados, de los temas, de si alguien lo va a escuchar, de si alguien no lo va a escuchar, yo creo que al final seguir aquí con la poca o mucha constancia, con la poca o mucha organización, es un gran logro para mí, de uno de los proyectos que siempre quise tener y siempre puse a un lado por la poca confianza que me tenía a mí misma. Y pues aquí nos vamos a quedar un rato, déjenme les digo. Mi segundo logro más grande, no fueron muchos desayunos con mis amigas, pero para cualquier persona que me escuche que tenga un grupo de amigas que incluya más de otra persona aparte de ti, poner de acuerdo mujeres es una cosa muy complicada. Y me propuse que en el 2022 iba a ser mi año de convivir con toda la gente que quiero, que se pueda convivir. Digo, los que me escuchan en Italia y los que me escuchan en Francia, se me hace un poco complicado convivir con ustedes transatlánticas, pero las que están en Mérida, fue un logro muy grande para mí haber organizado desayunos dominicales con ellas y convivirlas otra vez, después de habernos separado no mucho, pero un poquito, y de que cada quien tome su camino y su rumbo, y descubrir, como dije en mis momentos más felices del 2022, lo mucho que las amistades pueden romper barreras y gustos y personalidades y edades. Es increíble cómo relaciones reales, fuertes y sustentadas pueden perdurar a través del tiempo, de los obstáculos, de las ciudades, de los continentes y de los climas. Y fue uno de mis logros más grandes. Y el tercero es que sobreviví a la luna de miel. Ustedes no están entendiendo
pero si vieron mis historias, sobreviví a mi luna de miel y estoy muy orgullosa de eso. Gracias. Gracias, ¿ok? Y sigo viva en este matrimonio. Porque ustedes no entienden, pero a ustedes les da miedo que llegue el lunes para empezar su semana. A mí me da pánico que lleguen los viernes porque no sé si mi vida va a estar en peligro. Es lo que ustedes no saben. Con este niño, no sé si lo que vaya a pasar un viernes me va a poner en riesgo medio, extremo o ligero. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces ya tenemos momentos felices, momentos tristes, mayores aprendizajes, Logro más grande. logro más grande. ¿Cuál fue tu falla más grande del 2022? Ay, o sea, pero solamente una, o sea, la más Sí, importante. la más dura. ¿Cuál fue tu falla más grande del 2022? Ay, es que yo creo que suena un poquito como que... ¿Repetitivo? No, un poquito como que en vano, pero, o sea, no en vano, o sea, como muy como que ligero, como que no pensaría alguien que lo pondrías como algo que fallaste. Pero yo llevo jalando una lesión de hombro desde el 2019, finales del 2018, que claramente requiere de terapia física, que se me refleja en el cuello, se me refleja en el hombro, se me duerme la mano. Y y de sentir a inicios del año que estaba mejorando mucho, que estaba haciendo lo propio, estaba haciendo la tarea que me dejaba el fisioterapeuta, estaba haciendo mis ejercicios, lo estiraba toda la mañana, le dedicaba y nunca lo había sentido tan bien en todos los años que llevo con esta lesión. Lo dejé ir y ahora estoy peor que nunca. O sea, ahorita mientras estamos teniendo este podcast, tengo que estirar mi brazo cada 5 o 6 segundos porque se me duerme, me duele el cuello, me duele la cabeza, todo a raíz de de algo que tengo en el hombro que no he tratado a su todo, pero pues a lo mejor suena güey hablar de una lesión física, pero dejar pasar este tipo de cosas también Eso es cuidarte a ti mismo. O sea, tu falla fue contigo. Exacto. Estoy analizando a mi marido mientras hablo con ustedes, jóvenes. Y eso la verdad, siento que fallé porque ya había encontrado un camino que me estaba funcionando. No era de que no había dado con la raíz del problema, ¿no? O con cuál debería de ser la solución. Di tan bien que nunca había sentido el hombro tan bien desde hace 3, 4 años. Entonces, pues lo siento como una falla muy importante para mí, el haber dejado ir mi hombro otra vez a la situación en la que está ahorita. Yo creo que no hay que quitarle mérito a eso. O sea, realmente si te pones a pensarlo un poquito más profundo y más místico, pues dejar ir esa falla es dejarte ir a ti. Es no cuidar tu relación con contigo tu cuerpo mismo. Físico, contigo mismo, ¿no? Y ahí te das cuenta cuando tienes, pues, qué tipo de prioridades tienes. Juzgando a mi marido al pues aire. Sí, metiéndole un cague nomás metiéndole un regaño. Porque se dio la oportunidad. Se dio la oportunidad. Pues seguir haciendo las cosas que sabemos que nos están haciendo bien, porque muy rápido dejamos las cosas de lado, como que se vuelve normal el sentirse bien. Uh-huh. Entonces dejamos de hacer las cosas que están logrando ese bien sentir. Claro. Y para cuando nos damos cuenta, ya otra vez ya las dejamos por completo y ya otra vez estábamos pues en una regresión, ¿no? Como claro. Pues la vida es esta montaña rusa y hay que aprender de esta y saber que no puedo dejar de lado lo de mi hombro, ¿no? Que no estoy dado de alta, que no estoy curado para nada y que pues hay que echarle ganas, ¿no? Y dentro de eso, de que fallé, pues mucho es como que haber dejado cosas que me hacían bien ir, ¿no? Retomar la terapia después de una experiencia no tan grata, por ahí también del 2019. Conocí un nuevo psiquiatra en el 2020 y iba bien con él y tuve terapia con él, pues 2 años y muchas cosas mejoraron y aprendí muchas cosas de mí mismo y como que tomé pasos que me importaron y lo reconozco, el haber fallado, seguir yendo con él, es como que buscar esconder cosas que están latentes, ¿no? Que son cosas que tengo que afrontar y a veces pues por collón las busco no afrontar y esa es como que mi segunda falla. Anestesiamos en vez de trabajar. Exacto. Y que no trabajé en mi comunicación, o sea, entonces había sido un propósito muy firme mío del 2022. Compré libros,
tengo podcast ahí alineados. Y ahí se quedaron. O sea, y ahí se quedaron. O sea, tanto así que tú los descubriste el otro día. Sí, Y por eso, ¿quién descargó estos libros? Y por eso me acordé que los descargué. ¿Y por qué los descargué? Imagínate, casi un año después. Sí. ¿No? Entonces, pues yo sí. creo que mis fallas más grandes del 2022 fue perder mi habilidad para manejar el estrés. Suena un poco generalizado, pero ahí les va. Pues yo, como no me he cansado de decir en este lugar, me mudé, ya vivo en otra ciudad y la gente que quiero pues ya no está tan cerca de mí. Y yo creo que haberme dejado llevar por el estrés de la boda, de la planeación, del que todo saliera bien, con las fallas de organización que hubieron por allá, empecé a cancelar planes, empecé a no disfrutar los lugares donde estaba, me quedaba dormida en las cenas, no descansaba lo suficiente y dejé de disfrutar mi último año en Mérida. Dejé de disfrutar a las personas, dejé de disfrutar los lugares, me privé de muchas experiencias, tuve pensamientos bastante negativos mucho tiempo, estuve demasiado cansada, demasiado ausente, una ausencia que en físico estaba yo ahí y en mente no. Otra de esas vino de la mano, que es mi inconsistencia en mis proyectos. Empezaba muy fuerte y de repente los dejaba y me daba yo el pretexto de, es que ahorita tengo demasiadas cosas en mi plato. Entonces voy a dejar lo que me llena, voy a dejar lo que me ayuda a disfrutar mis días, voy a dejar aquellas cosas que trabajan para mí y por mí y en mí, para hacer esta otra cosa que me tiene histérica y que estoy empezando a odiar y que no estoy disfrutando ni el proceso. Entonces, creo que esa fue mi falla más grande. Fue no saber balancear y dejar de disfrutar ese último año de residencia en mi bello Yucatán con mis amigas y mis seres queridos y mis familiares cerca por llenarme de tareas la agenda para estar ocupada todo el tiempo. La siguiente pregunta es ¿qué descubrimos de nosotros mismos? Así que, Jero, después de haberte hecho 5 preguntas, ¿cuál fue tu descubrimiento de ti mismo más grande? Pues que soy muchísimo más espiritual de lo que pensé. Ok. ¿No? En muchas pláticas contigo, inclusive con las pláticas prematrimoniales, antes de casarnos por la iglesia, como que me di cuenta que hay mucho valor en lo espiritual y darnos estos momentos de pensar, pues, cuáles son mis valores desde un lugar de espiritualidad, ¿no? Pero descubrí que para mí es mucho más importante lo que yo pensé de la espiritualidad, tanto mía personal como de aquellos que me rodean, como que algo que yo antes nunca discutía y siempre quería ser pragmático y siempre como que science-based y todo, y se pierde un poquito en el pensar de que somos mucho más que solo individuales, que solo individuos y como que personas ajenas uno al otro, y que sí como que vivimos en esta conexión, suena muy hippie, pero en esta conexión cósmica de la que todos pertenecemos, ¿no? Y eso no solamente es algo terrenal, es algo que va mucho más allá. Yo creo que algo que descubrí de mí misma este año es que cedo demasiado con expresarme, cedo demasiado con dejo ir cosas que a mí me gustan porque los demás estén mucho mejor que yo. Me cuesta mucho trabajo decir que no, y eso hace la parte de ceder, la parte de ponerme a mí por debajo del bienestar y la felicidad de los demás, me frena mucho a llevar a cabo voy a ponerle la palabra proyectos, pero me frena mucho en muchas cosas. En expresar mis opiniones me hace entonces dudar si lo que grabo en los capítulos tienen algún tipo de relevancia, si mis creencias, si mis pensamientos tienen algún tipo de relevancia, si lo que estoy haciendo está bien. Cedo mucho espacio en mi cerebro a la opinión de los demás que a mi propia confianza en mí misma. Entonces, el ceder yo creo que es el descubrimiento más grande que tengo. Prefiero evitar un conflicto y estar incómoda yo a encontrar la comodidad o el bienestar o mi felicidad a raíz de una pequeña discusión. Y muchas veces tu ceder
también a veces es como un poquito como silencio, ¿no? Como lo que platicábamos ayer, como el no decir. No digo, exacto, me quedo callada. Ajá. O sea, pueden haber puntos de vista que sí me gustaría tocar en algún tipo de discusión. Por discusión me refiero a una plática, a un debatito padre, no a una discusión de gritos y pelea y pleito, no. A discutir de verdad. Prefiero quedarme callada, prefiero que la gente siga pensando lo que piensa y diciendo lo que piensa y que crean o que piensen que yo concuerdo, a abrir camino a un debate en el que podríamos tener algún tipo de conflicto y dejo de ponerme de primero, dejo de defenderme por dejar que los demás se defiendan a ellos mismos. Llegamos al final de las preguntas que Jero y yo vamos a responder juntos para cerrar este capítulo con 2 de las preguntas más importantes. Me gustaría recapitular un poquito aquella frase con la que empecé, que es que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Estamos demasiado motorizados a crear y a hacernos promesas nuevas año con año, sin siquiera pensar un poquito en aquel pasado que nos construyó. Porque la realidad es que, como dije al principio, como las flechas, deberíamos tener esta pequeña habilidad de observar hacia atrás para agarrar dirección, enfoque y fuerza. Lo que pasó nos construyó hoy y nos da las herramientas para poder afrontar el mañana y disfrutar el ahora. Por consiguiente, ya sabiendo qué nos hizo feliz e infeliz, podremos saber qué queremos repetir y qué queremos evitar. Con aquello que aprendimos y descubrimos, vamos a poder descifrar qué queremos hacer. Y con aquello que queremos evitar, sabremos a qué le tenemos que poner más límites. Nuestros éxitos nos muestran nuestras habilidades y nuestros fracasos, esas pequeñas áreas de oportunidad en las cuales trabajar este 2023. Así que tus siguientes 2 preguntas son para que este año te sientes con cafecito en mano, muy tranquilamente, a hacerte tus verdaderos propósitos y promesas del 2023. Tu pregunta número 7 es la siguiente. De todas estas 6 preguntas que te acabo de hacer, ¿a qué te gustaría invertirle todavía más tiempo? ¿Y a qué te gustaría invertirle menos tiempo? ¿Y cómo planeas hacerlo? Por ejemplo, las cosas que a mí me gustaría invertirle más tiempo son a mis amigos, a mis familiares y a la gente que quiero. Pero en este momento, mis amigos, mis familiares y la gente que quiero no están tan cerca de mí. Entonces, ¿qué acciones concretas tengo que hacer yo para entonces poderle invertir más tiempo a todas esas cosas que me hicieron feliz en el 2022? Todas esas cosas que llenaron mi vaso. Todas esas cosas que me hicieron sentir en completa expansión, que me ayudaron a no dudar de mí, que me ayudaron a seguir adelante, a avanzar, a crecer, a ser y a parecer. Entonces, tus propósitos del 2023 son esas pequeñas y concretas acciones que vas a hacer para invertirle todavía más tiempo a aquello que te hizo feliz. Y todas aquellas acciones concretas, y aunque sean pequeñas e insignificantes, que te van a hacer limitar aquello que lo que hace es robarte el alma, quitarte esos momentos de felicidad y sentir que desperdicies el tiempo. Si algo aprendí este año también es que nuestro calendario y nuestra agenda, nuestros horarios, nuestros to-do lists, son el reflejo perfecto de aquello a lo que le damos mayor prioridad. Y pensamos, aunque no siempre sea verdad, que es lo más importante. Entonces, si ahorita en este momento tuvieses tu agenda enfrente y tuvieses que hacer un horario detallado de todo a lo que le vas a invertir tiempo el día de hoy, ¿qué es lo que realmente va a tener prioridad? ¿Qué es lo que realmente vale? Lo que realmente importa. Lo que realmente va a seguir llenando ese vaso. Y la última pregunta es que de todo esto que te acabo de preguntar, de estas 8 preguntas, ¿qué tiene que ver con las promesas que te hiciste al iniciar el 2022? Si tienes tiempo, si las tienes apuntadas por allá, si tienes ese vision board que todo el mundo está desesperado haciendo ahorita también, ¿qué de todas las promesas que te pusiste para empezar el 2022? ¿Y cuáles de todas las promesas que ya te hiciste para empezar el 2023 tienen que ver con aquellas cosas que te hacen feliz, con aquellas cosas que te llenan, con aquellas cosas que te enseñan, aquellas cosas que logras, pero sobre todo con aquellas cosas en las que fallas? Porque sin la vulnerabilidad no tenemos crecimiento. Sin esos pequeños setbacks no podemos tener comebacks. Así que para este 2023, mi propuesta es esta. Date el tiempo de hacer un check-in contigo mismo. Trata de hacerlo todos los días. Pregúntate cómo te sientes o te sentiste en las situaciones que pasaron. ¿Cómo te pudiste haber sentido mejor o hacerte más feliz? Comunicarte de mejor manera. Porque solamente a través de la reflexión diaria
la única manera que tenemos de aprender de nosotros mismos. Y esa forma de aprender es como reforzamos nuestra confianza y el amor que nos tenemos. Esa confianza y ese amor que, sin importar la situación y la circunstancia, va a ser capaz de hacernos sentir seguros de nosotros mismos y tomar esas decisiones que nos acerquen un poquito más a ser nuestra versión más grande y más plena. Porque es cuando tomamos este rol activo en el cuidarnos a nosotros mismos, cuando ponemos como prioridad nuestro bienestar y el de aquellos que nos rodean. Y quiero recordar que bienestar no es solo comer bien y hacer ejercicio. Es como su nombre lo dice, estar bien con nosotros mismos en mente, en cuerpo y en espíritu. Es cuando realmente intencionamos el tipo de energía que queremos recibir del mundo y que queremos darle al mundo. Podemos filtrar nuestras experiencias a través del lente de lo que sabemos que va a sumar felicidad hacia nuestra vida. Aquellas cosas que van a sumarle crecimiento y que nos van a hacer sentirnos realizados con nosotros mismos. Y no, con ponernos como prioridad, no me quiero referir a ser egoístas con los demás. Y esto me lo repito a mí misma porque si se dieron cuenta, mi mayor aprendizaje es que cedo de más y pongo a los demás antes. Entonces no es ser egoístas. Sí es un egoísmo necesario, como me gusta decir. Pero también hay que recordar que si no estamos bien con nosotros mismos, no podremos estar bien con los demás. No existe manera alguna de que podamos dar o exigir aquello que no tenemos y que no somos capaces de producir. No podemos trabajar para alguien más sin haber trabajado para nosotros primero. Que este año esté lleno de eso, de una curiosidad y una valentía de entender y aprender todos los días de nosotros mismos. Esa curiosidad de descubrirnos y esa valentía de ser vulnerables. Porque, repito, sin la vulnerabilidad no somos capaces de crecer y aprender. Seamos entonces lo suficientemente fuertes para poder aceptar lo que hay, lo que no hay y lo que habrá. Y ser capaces de reconocer también nuestro pasado para entonces así no volver a recibir ni a repetir la misma historia. Únicamente mejorarla.